Vale, porque no más dice nada. Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta nueva transmisión en vivo del programa de lenguaje y comunicación en conjunto con la biblioteca de Duoc CD Maipú, que nos presta la ayuda para que nosotros podamos llegar a ustedes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la asignatura Comunicación Oral, de la tercera evaluación en particular. Mi nombre es Daniela Monsalve, yo soy profesora del programa de lenguaje y comunicación. Y vamos a partir entonces explicando de qué se trata esta evaluación, cómo la puedes preparar mejor, y cabe decir también que en los comentarios puedes ir agregando preguntas, cosas que vayan surgiendo en el momento, ¿ya? Y yo te las voy respondiendo en el curso de esta transmisión en vivo. También debes saber que esta transmisión la puedes revisar nuevamente, si es que te la perdiste o quieres retomar algún tema y quieras volver atrás, también lo puedes hacer, porque esta transmisión queda permanentemente en el portal de la biblioteca del Facebook de Duoc Maipú. Bueno, hoy día entonces vamos a ver de qué se trata la evaluación 3 de comunicación oral, ¿ya? Y además dentro de esta evaluación, ¿cierto?, entra el modelo argumentativo ARE, que ustedes ya lo han visto en clase, pero lo vamos a retomar, y vamos a ver las características que tiene en general la argumentación, ¿ya? Eso entonces es lo que vamos a ver en esta transmisión en vivo. Para comenzar, antes de empezar, quiero que veamos un poco el panorama en cuanto a las evaluaciones que ustedes han tenido durante este semestre. Nosotros tenemos en esta asignatura dos unidades, una unidad que se llama texto expositivo, desde el punto de vista de la oralidad, y la segunda unidad que es del texto argumentativo, en la cual está enmarcada esta última evaluación. Entonces, ustedes partieron realizando un video tutorial, que era una actividad individual, que enviaban a través de la a su profesor, ¿cierto? El profesor ya realizó esa retroalimentación y tenía una ponderación del 30%. Luego, hace poquito tiempo atrás, ustedes presentaron un proyecto de vinculación con el medio, que era una actividad grupal, que tenía una ponderación del 35%, y ahora ha llegado el momento de hacer nuestra última evaluación, que es individual y que además es de carácter argumentativo, que se va a realizar en dos sesiones, ¿ya? Una mitad del curso, la semana 13, y la otra mitad del curso, la semana 14, ¿ya? Esta evaluación tiene una ponderación del 35% y, como habíamos visto, está dentro del marco del texto argumentativo desde el punto de vista de la oralidad, por supuesto. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a ver de qué se trata la evaluación 3. Esta evaluación tiene su foco en la argumentación, ¿ya? Ese es el foco de la evaluación 3. ¿Ya? Nosotros, para eso, tenemos que tener en consideración que la argumentación es una operación discursiva que nosotros llevamos a cabo para poder influir en otra persona, ya sea para producir un cambio en su opinión, para que compre un producto, por ejemplo, en el caso de la publicidad, o que reafirme una idea que ya tenía en su mente. Entonces, siempre hay una persona, en este caso van a ser ustedes, que realizan una afirmación, ¿ya? Muy importante cómo realicemos la afirmación. La afirmación no es una afirmación como hoy hace frío, sino que debe ser una afirmación que genere polémica, ¿ya? Sobre un tema, en este caso, que genere discusión. Sobre este tema, nosotros presentamos nuestra postura, ¿cierto?, a través de un texto oral, a una audiencia que en este caso van a ser nuestros compañeros y nuestros profesores, pero en concreto, ¿cierto?, ellos van a ser los que los van a ver, pero en realidad tenemos que pensar en un receptor ideal que va a ser nuestro futuro cliente o empleado, ¿ya? En eso tenemos que focalizarnos. Sobre esto nosotros podemos intentar convencer racionalmente cuando utilizamos la inteligencia, ¿cierto? Utilizamos datos estadísticos, estudios, podemos presentar también la opinión de un experto, también nos puede servir para convencer racionalmente, o también podemos intentar persuadir afectivamente cuando presentemos argumentos que son del orden emotivo, como los que se utilizan muchas veces en el caso de la publicidad. Tratan de adherir a un determinado estilo de vida, por ejemplo, o de algún modelo ideal, de algún prototipo. En el caso de nuestra evaluación, nosotros nos vamos a focalizar en esta intención, en la de convencer racionalmente. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ya recuerden que pueden hacer siempre sus preguntas o comentarios en el espacio que está destinado para ello en esta transmisión en vivo. Vamos a continuar entonces con
¿ya? El modelo argumentativo que nosotros vamos a utilizar, que se llama modelo argumentativo ARE, que está basado en el modelo de Stallman, que es un señor que creó esta teoría, ¿ya? Que tiene algunos conceptos que seguramente ustedes vieron en el colegio. Este es un contenido que se ve por ahí por tercero o cuarto medio, que tal vez lo han visto con otros conceptos, pero en el fondo responde al mismo requerimiento. Primero parte, y por eso se llama ARE, por sus iniciales, con una afirmación, ¿ya? Como le había dicho, no es una afirmación como hoy hace frío, sino que es una afirmación de carácter polémico, ¿ya? Que nosotros hacemos para poder defender nuestro punto de vista, ¿ya? Entonces, tiene que formularse de manera afirmativa, ¿ya? Y además debe expresarse de manera clara, precisa y tener un carácter polémico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que puede ser discutido por otra persona, ¿ya? Puede que alguien no esté de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo. Luego de la afirmación viene el razonamiento, ¿ya? El razonamiento, cuando ustedes lo vieron en el colegio, seguramente se llamaba base, que es lo que corresponde a las razones para defender esta afirmación, ¿ya? Siempre, además, debe responder a la pregunta ¿por qué? De la afirmación. En el caso de esta evaluación, ustedes deben proporcionar dos argumentos, dos razonamientos. Y luego, para que el modelo argumentativo esté completo, debemos presentar la evidencia, ¿ya? La evidencia es lo que ustedes conocieron en el colegio como respaldo, que es un dato, una información que corrobora la validez de nuestro razonamiento. Es decir, que la otra persona no podría cuestionar lo que nosotros estamos diciendo a partir de esta evidencia, ¿ya? ¿Qué nos puede servir como evidencia? Ejemplos, como dice acá, citas, comparaciones, pueden también servirnos opiniones de expertos, estudios, estadísticas o algún medio que sirva para dar validez a nuestro razonamiento, ¿ya? Es muy importante además que todos estos elementos estén en concordancia, o sea, que se relacionen para que tengan sentido dentro de la argumentación. Entonces, si yo digo, por ejemplo, como afirmación, se debe prohibir el uso de teléfonos celulares en clase, un tema bastante polémico en la actualidad, ¿ya? Dicho sea de paso, hay algunas comunas en Santiago y en el país completo que están legislando acerca del uso del teléfono porque provoca mucha distracción en el momento de hacer una clase. Ustedes se podrán dar cuenta cuántos de sus compañeros usan teléfonos en la sala y se distraen y a veces se pierden de algún contenido relevante. Entonces, es un tema polémico. Podemos decir entonces, se debe prohibir el uso de teléfonos celulares en clase, ¿ya? Una razón podría ser porque distraen a los estudiantes impidiéndoles poner atención. Esa es una razón que justifica esta opinión. Y como un respaldo podríamos decir, no sé si se aprecia bien, pero lo voy a leer. Un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en 2018 demostró que el rendimiento académico descendió en un 85% en jóvenes que usaban su celular durante las clases. Entonces, de esta manera nosotros podemos constatar con un estudio de una entidad válida, en este caso la Universidad de Chile, para poder dar validez a nuestra opinión, ¿ya? Si ustedes se fijan, todos los elementos están en concordancia, se relacionan de manera directa con nuestra tesis. Entonces, ¿cierto? Cada elemento, primero, ¿cierto?, debe responder a la pregunta, ¿qué opino? ¿Ya? ¿Qué opino respecto de, en este caso, el uso del teléfono celular en clase? Luego tenemos el argumento, el razonamiento en el modelo ARE, ¿cierto?, que siempre debe responder a la pregunta ¿por qué? De nuestra opinión. Muy importante que estos elementos siempre estén en concordancia. Y por último, debemos responder a la pregunta ¿cómo lo corroboro? O sea, ¿cuál es el medio que voy a utilizar para poder constatar que lo que nosotros opinamos es cierto y que lo podemos, de hecho, discutir con otra persona, ¿ya? La otra persona podría presentarnos otro argumento. En este caso, en esta evaluación, ustedes no van a tener que debatir la opinión, ¿ya? Pero sí es importante que exista la posibilidad de que alguien discuta nuestra opinión, ¿ya? Recuerden que pueden hacer sus consultas a través del buzón de comentarios para que puedan respondiéndole en línea o lo pueden revisar más adelante. Vamos a continuar entonces. La evaluación 3, ¿ya?, que dijimos que es una evaluación de carácter argumentativa, es individual y que se va a realizar en 2 sesiones distintas, ¿ya?, lo que sabemos hasta ahora,
vamos a revisar la instrucción para poder ver cómo preparar mejor o prepararnos mejor para esta evaluación. Esta es la instrucción, dice así. Duoc-UC imparte más de 80 carreras distribuidas en 9 escuelas: Administración y Negocios, Comunicación, Construcción, Diseño, Informática y Telecomunicaciones, Ingeniería, Recursos Naturales, Salud y Turismo. Es por ello que en esta amplia oferta nos encontramos con mucha información acerca de cuáles son los productos, softwares, servicios, marcas, lugares, entre otros, que más aportan a la formación de sus estudiantes. Por esta razón, a partir de lo que conoces de tu carrera hasta ahora, te pedimos elegir uno en particular que podrías recomendar para que un futuro empleador o cliente utilice en su empresa, ya sea por su utilidad, costo, beneficio, etc. Esta presentación debe organizarse de la siguiente manera: debe tener una introducción, debe tener un desarrollo y una conclusión, o sea, adoptar la estructura externa de un discurso de tipo expositivo. Pero en su contenido, ¿cierto?, la estructura interna va a ser de un texto argumentativo. Entonces, su propósito es convencer, como todo texto argumentativo, por lo que debe poseer 2 argumentos, deberá tener una duración de 4 a 6 minutos y deberá contar además con material de apoyo, ¿ya? También ahora te voy a orientar un poquito para que puedas elaborar el material de apoyo y focalizarte en los aspectos que se van a evaluar. Primero que todo tenemos que tener en consideración, ¿ya?, cuáles son las escuelas que en este semestre se encuentran cursando la asignatura de comunicación oral. Estas son las 3 primeras que aparecen acá en la instrucción. O sea, la Escuela de Administración y Negocios, ¿ya?, con todas sus carreras, tienen esta asignatura en el primer semestre. Luego tenemos la Escuela de Comunicaciones, ¿ya?, ahí tenemos la carrera de Publicidad, Relaciones Públicas, entre otras. Algunas están en esta sede y otras se imparten en otras sedes de Duoc. Y tenemos también la Escuela de Construcción. Esas son las 3 escuelas que están cursando la asignatura de comunicación oral en todo el país, ¿ya? Entonces voy a proporcionar algunos ejemplos que les puedan servir a las escuelas en cuestión, ¿ya? Por supuesto que se puede aplicar también a algunas otras, ¿ya? Entonces, primero que todo tenemos que considerar que la persona a la cual nosotros le estamos haciendo esta recomendación es nuestro futuro cliente o empleador, ¿ya? En términos prácticos, las personas que van a ver nuestra presentación son sus compañeros y sus profesores, ¿ya?, el profesor que le haga la asignatura de comunicación oral, pero hay que pensar, hay que tener en la mente a un receptor ideal que va a ser su futuro cliente o empleador, ¿ya?, que puede ser una persona que tenga una pyme, por ejemplo, o puede ser una persona que ya tenga una empresa grande a la que nosotros le podamos recomendar un software, un procedimiento, le podemos recomendar una marca, ¿ya? Si usted, por ejemplo, es de la escuela de construcción y usted considera que la marca, por ejemplo, a ver, no se me viene a la mente alguna marca en este momento, una marca de alguna maquinaria, ¿ya?, supongamos la marca Komatsu, ¿ya?, usted le quiere recomendar a su empleador que compre productos de esta marca porque usted considera que son beneficiosos, lo puede hacer perfectamente, ¿ya? Siempre es importante tener en consideración la utilidad que va a tener para nuestro cliente o empleador en el futuro, ¿ya? Vamos entonces a continuar con el resto de la instrucción. Bueno, para planificar la evaluación, ¿ya?, es muy importante, como le había dicho, tener en consideración el receptor ideal que va a ser su futuro jefe o cliente, ¿ya?, futuro empleador o cliente. También es importante basarse en los conocimientos que ustedes tienen de su carrera, ¿ya?, que puedan ser útiles para hacer esta recomendación. Para eso pueden revisar su malla curricular, ¿ya? Ustedes tienen que entrar a la página duoc.cl, luego van a donde dice Escuelas y Carreras, buscan su escuela, posteriormente buscan su carrera, y ahí pueden tener un panorama un poco más amplio de cuáles son las asignaturas que ustedes ya están cursando, las que van a cursar, y cuáles son las cosas que ustedes ya conocen del conocimiento de su carrera, ¿ya? Entonces, así puede ser un poco más fácil la planificación. Bueno, por la lectura en la que nos encontramos del semestre, ustedes ya deberían tener claro cuál va a ser la recomendación que van a realizar, ¿ya? Pero aún así, si no lo has hecho, lo pueden hacer todavía a partir de acá. Bueno.
La presentación está estructurada de la siguiente manera. Primero, al igual como partí yo ahora, ¿cierto? Ustedes tienen que saludar, presentarse, señalar el objetivo de la presentación, en este caso va a ser convencer de la utilidad de este producto, procedimiento, marca, lugar que ustedes quieran recomendar. Antes de partir con la parte argumentativa, esta parte es muy importante, que es la contextualización, ¿ya?, de lo que ustedes están recomendando. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces la otra persona no sabe lo que usted le está recomendando. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que tiene una pyme, le estoy recomendando el programa Excel, que es una herramienta de Office, es muy probable que no lo conozca. Entonces sería muy relevante que yo le explicara qué es, ¿cierto?, qué características tiene y posteriormente para qué me va a servir, ¿ya?, qué es lo que qué trabajo me va a ahorrar. Luego de eso, ¿cierto?, cuando yo contextualizo, explico qué es, para qué sirve, qué características tiene, qué origen tiene. En el caso de ser un software también puedo señalar si tiene distintas versiones, ¿ya? Por ejemplo, si usted quiere recomendar desde la Escuela de Construcción y quiere recomendar, por ejemplo, el programa AutoCAD, es muy importante hacer hincapié en qué significa AutoCAD. De hecho, la sigla CAD, ¿cierto?, es una sigla que se utiliza para los programas de construcción, ¿cierto?, los programas que asisten en el diseño arquitectónico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, usted podría perfectamente explicar qué es AutoCAD, para qué se utiliza, qué características tiene, si tiene varias versiones, ¿ya? Eso se debería explicar en la contextualización. ¿Qué es? Luego de eso, corresponde que realicemos nuestra afirmación o tesis, ¿ya? La afirmación es, en este caso, la tesis, ¿cierto?, que es una afirmación de carácter polémico. Habíamos dicho, no es una afirmación como hoy hace frío, que es evidente, ¿cierto?, sino que es una afirmación que puedo discutir en base a mi recomendación. Posteriormente debo presentar un razonamiento con su respectiva evidencia, segundo razonamiento con su respectiva evidencia. Finalmente, en la conclusión debemos realizar una síntesis de los dos argumentos, reafirmamos nuestra tesis, ¿ya? Muchas veces los estudiantes se preguntan, ¿para qué debo reafirmar la tesis? ¿Por qué tengo que volver a escribirla? Bueno, la razón es muy simple, porque cuando yo estoy realizando una presentación argumentativa y yo quiero convencer al otro, debo reafirmar mi postura, ¿ya? Entonces la lógica es que ustedes digan, por ejemplo, por las razones antes expuestas, yo reafirmo que debe utilizar Excel, por ejemplo, para mejorar tus procedimientos internos, ¿ya? Esa es la lógica que tiene la reafirmación de la tesis. Luego de eso, corresponde que realices una reflexión sobre el impacto que puede tener esta recomendación en tu futuro cliente o empleado. O sea, ¿qué es lo que ocurriría en el futuro si ellos siguen nuestra recomendación, ¿ya? Y con eso te despides, ¿cierto? Agradeces por la atención prestada y termina tu presentación. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, comentario acerca de lo que hemos visto hasta ahora. Ya, les recuerdo, si se están incorporando a nuestra transmisión en vivo, estamos haciendo la preparación para la tercera evaluación de la asignatura Comunicación Oral, que es una presentación individual, argumentativa, ¿ya? Y que se va a evaluar en dos sesiones, ¿cierto? En una mitad se va a evaluar una parte del curso y en la otra sesión la otra mitad. Vamos a continuar, estamos viendo la estructura, vamos a continuar en cómo debería prepararse esta presentación. Primero, ¿cierto? Ustedes deberían partir saludando, presentándose, ¿ya? Y siempre es muy importante y un muy buen gancho, sonreírle a su audiencia, ¿ya? Eso siempre va a lograr un impacto positivo. No me refiero a una risa exorbitante, sino que solamente una sonrisa pequeña que nos ayude a entrar en contacto con nuestro público y que nos genere una impresión positiva, ¿ya? Eso es muy importante, el saludo, ¿cierto? Siempre partir por esto. Luego de eso, señalar cuál es el objetivo de nuestra presentación, ¿ya? Como este discurso es argumentativo, siempre es importante hacer hincapié en que el objetivo es convencer a su audiencia de la efectividad o de la eficacia del producto que usted está recomendando, ¿ya? Eso entonces en cuanto a la presentación en la parte de la introducción. Luego de eso viene la contextualización, donde usted le explica
¿Qué es? ¿Ya? Por ejemplo, algún antecedente general. ¿Qué es lo que se utilizaba antes? Por ejemplo, si nos referimos a Excel, antes que Excel, la gente escribía, y de hecho todavía hay gente que lo hace, en un cuaderno van anotando todo lo que ingresa en su negocio. Pensemos en una pyme como las que están en la plaza de Maipú. Ellos anotan todos sus ingresos diarios, ¿cierto? También anotan en un cuaderno las cosas que ellos compran, ¿cierto? Hacen un inventario a través de ese cuaderno. Pero ¿qué es lo que ocurriría si ese cuaderno se pierde, se moja, se daña de alguna manera? Perdemos toda la información. ¿Qué es lo que nos permitiría Excel en este caso? Nos permitiría tener un orden de nuestros ingresos, egresos, de la bodega, no caer en el sobrestock, por ejemplo, que es un problema que sufre la empresa cuando no utiliza los mecanismos necesarios para poder evidenciar o de alguna manera darse cuenta de este problema. Entonces, primero explicamos qué es, ¿ah? Luego explicamos para qué sirve. Pensemos en que muchas veces este público, como habíamos dicho, no conoce este producto, y podemos agregar algún otro dato relevante, como por ejemplo, si tiene algunas versiones, ¿ya? O tiene algunas características especiales que usted conoce, que tal vez la audiencia no conoce en ese momento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que de dónde podemos sacar esta información? Es muy importante que cuando uno extrae información en el ámbito académico en el cual nosotros nos encontramos, utilicemos fuentes que sean válidas, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes válidas? Podemos utilizar las páginas web de la empresa que vende este producto, que lo comercializa. Podemos utilizar páginas gubernamentales que hayan elevado estadísticas, por ejemplo, acerca de la efectividad de este producto, procesos, procedimientos, software, entre otros. Y también podemos utilizar otras fuentes de información como investigaciones, ¿ya? Para eso te puedes basar principalmente en el Google académico, ¿ya? Que tiene investigación desarrollada en distintas áreas. Y, muy importante, evitar páginas que no tengan validez científica, ¿ya? La famosa Wikipedia, ya sabemos por qué no citarla, me imagino. Si no lo saben, yo se los voy a decir. La página Wikipedia es una página a la cual cualquiera puede sugerir una edición, ¿ya? ¿Qué significa esto? Yo puedo tomar la información que está presente ahí y sugerir que la cambien, que se modifique. Resulta que después esa información la revisa una persona que no es especializada en la materia y puede aceptar o rechazar esta sugerencia que yo estoy haciendo, ¿ya? Por lo tanto, es una fuente de información que no es válida desde el punto de vista académico. Nos sirve perfectamente si estamos en la casa viendo una película, queremos saber quién actúa en esa película, en qué otra película actuó. Para una fuente de esas características no hay ningún problema, pero al menos para una fuente fidedigna no nos sirve, ¿ya? Tampoco nos sirven páginas como El Rincón del Vago y tampoco nos sirven los blogs, ¿ya? Cualquiera de nosotros podría tener, yo de hecho podría tener un blog acerca de plataformas virtuales y yo no soy especialista en el área, por lo tanto no podemos extraer información de esas fuentes, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta ahora de qué fuentes podemos utilizar y cuáles no, ¿ya? Eso es muy importante, sobre todo a la hora de elaborar nuestro respaldo, que lo vamos a ver enseguida. Estamos entonces en la introducción, ¿ya? Para recapitular, ¿cómo partía la introducción? Parte con un saludo, con el objetivo de la presentación. Le dijimos que era convencer acerca de los beneficios que tiene esta recomendación que estoy haciendo. Luego contextualizamos, explicamos qué es, para qué sirve, qué características tiene, y posteriormente nos corresponde comenzar con la presentación propiamente tal. Entonces, lo que primero debemos hacer en la parte argumentativa es formular nuestra afirmación o tesis. Siempre debe formularse afirmativamente, ¿ya? Dice acá también que, y eso es muy importante que lo tengan en consideración, debe ser demostrable y a la vez debatible, o sea, debe existir la posibilidad de que otra persona discuta nuestro punto de vista, ¿ya? Que exista una visión contraria. Entonces, por ejemplo, si yo elegí Excel para recomendarlo, ¿ya? Sobre todo este ejemplo le va a servir a la Escuela de Administración y Negocios, mi tesis podría ser: todas las empresas deberían utilizar Excel para organizar sus finanzas, ¿ya? Es una tesis que
puedo demostrarla, además puedo debatirla porque puede que otra persona utilice otro programa o otra plataforma, como por ejemplo la plataforma SAP, ¿ya? Que también tiene una utilidad similar a la de Excel, ¿ya? Entonces, debe existir la posibilidad de que alguien lo discuta, ¿ya? Es entonces la primera parte de la argumentación. Luego de eso, debemos expresar nuestro razonamiento, que les recuerdo para esta presentación deben ser 2, cada uno con su respectiva evidencia. Entonces, en este caso, si seguimos con el ejemplo de Excel, podría decir, porque debido a sus múltiples funcionalidades, como el ingreso ordenado de datos, permite realizar estadísticas, es decir, un argumento que responde siempre, muy importante, a la pregunta ¿por qué? De la afirmación que yo estoy proponiendo. Entonces, muy importante que deba responder esa pregunta. Es entonces el razonamiento. Para esta evaluación son 2 razonamientos. Posteriormente nos corresponde entregar una evidencia, ¿ya? Cada argumento tiene que presentar su respectiva evidencia. Siempre la evidencia debe responder a la pregunta ¿cómo lo corroboro? ¿Ya? Entonces, para esta presentación, ustedes pueden utilizar estudios, estadísticas u opiniones de expertos en el área, ¿ya? Si ustedes tienen un profesor, por ejemplo, que recomienda una determinada marca, un producto, una matriz de análisis como FODA, por ejemplo, lo pueden citar también como un experto en el área porque de hecho lo es, ¿ya? Entonces, podríamos decir, de acuerdo con un sondeo realizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el programa que ha demostrado ser más efectivo en el área financiera es Excel, ya que posee múltiples funcionalidades. Entonces, de esta manera, corroboramos que Excel es un programa efectivo para el área financiera, ¿ya? Entonces, es muy importante que los elementos de la argumentación siempre estén relacionados. Recuerden que pueden hacer preguntas, comentarios, sugerencias de algún tema que tocar o de qué hacer en el caso de que yo pertenezca a otra escuela y quiero saber elegir algún tema, aún no lo elijo, también lo pueden plantear en el buzón de comentarios. Entonces, dijimos que hasta ahora en la estructura argumentativa, ¿cierto?, tenemos que tener una afirmación, la afirmación de carácter polémico, muy importante, 2 razonamientos, que son los argumentos de por qué nosotros hacemos esta recomendación, y que cada argumento debe tener su respectiva evidencia. Vamos entonces a continuar. Para finalizar la presentación, ustedes deben realizar lo siguiente, caminándose al final, ¿cierto? Primero, realizar un resumen de los aspectos centrales de su presentación. Es decir, tomar conceptos clave, puede ser una frase que resuma el argumento, y en este caso de los 2, ¿cierto?, reiterar la tesis para, en este caso, dar mayor confiabilidad a lo que estamos diciendo es así, ¿cierto? Por eso reafirmamos la tesis, porque queremos convencer. Y finalmente, hacer una reflexión sobre el impacto que pudiese generar esta recomendación en mi cliente o empleado, ¿ya? Así termina la presentación. Bueno, muy importante, chiquillos, que para preparar su material de apoyo, sepan que pueden utilizar las herramientas que nos proporciona PowerPoint, ¿ya? Hay una herramienta que la van a encontrar en la parte superior en la barra de tareas, que se llama SmartArt, ¿ya? Esa herramienta nos sirve para poder hacer una presentación como esta, ¿ya? ¿Cómo se utiliza? Tengo que enlistar los elementos que quiero organizar, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, en origen, cuando yo creé este PowerPoint, era una lista con 3 elementos. Entonces yo la seleccioné y me fui a la herramienta SmartArt. Esta herramienta me va a permitir organizar la información jerárquicamente, ¿ya? Puedo organizarla en ciclos, puedo organizarla en un proceso, ¿ya? Me da muchas opciones que son dinámicas para poder, en este caso, mostrar una presentación mucho más atractiva, ¿ya? Es entonces una muy buena herramienta que les va a servir para graficar la información de esta manera, o utilizar, por ejemplo, esta forma. Esa forma también nos permite que el material de apoyo ya realmente sea un apoyo. Eso es muy importante. Si pones demasiado texto en la diapositiva,
tu profesor y tus compañeros no van a alcanzar a leer todo ese texto y a mirarte a ti, que es el que te tiene que lucir. ¿Ya? Entonces, muy importante que el material de apoyo sea un apoyo para ti y también sea un apoyo para los que están viendo la presentación. ¿Ya? Muy breve información, que sea lo más corta posible para que tú te puedas lucir y tú puedas aportarle el contenido relevante a la presentación, ¿ya? Para que no sea solamente un estar leyendo material. ¿Ya? También puedes utilizar otras herramientas, ¿ya? Como por ejemplo Prezi. Prezi es una plataforma que permite hacer presentaciones dinámicas. Para ello tienes que entrar a la plataforma prezi.com, te tienes que crear una cuenta y luego de eso los pasos a seguir son muy simples para que puedas preparar una presentación dinámica muy atractiva, con poca información y con otros recursos que son relativamente parecidos a los que utiliza el PowerPoint. Y hay una última plataforma que también te recomiendo que la puedes utilizar para esta presentación, que es la plataforma Genially. ¿Ya? Es una plataforma relativamente nueva que se utiliza mucho en el ámbito académico y que también sirve para hacer presentaciones dinámicas. ¿Ya? También la forma de acceder es la misma, entras a genially.com, creas una cuenta y luego puedes comenzar a preparar tu presentación. ¿Ya? Bueno, muy importante también es que si ocupas Prezi o utilizas Genially, tienes que tener conexión a internet. ¿Ya? Estas dos funciones, estas dos páginas, porque en realidad son páginas web, funcionan solamente con internet. ¿Ya? Para descargar la presentación tienes que tener una cuenta pagada. ¿Ya? Entonces es muy importante que si vas a utilizar esa, sepas que tienes que contar con internet y de lo contrario puedes utilizar PowerPoint. ¿Ya? También otro elemento importante antes de que se me olvide es cuidar de cómo son las transiciones. ¿Ya? Por ejemplo, si tú te fijas, en estas diapositivas las transiciones son bastante sobrias. ¿Ya? Hay algunas que son un poco llamativas, como por ejemplo hay una en la que la hoja de la lámina, de la slide, se transforma en una especie de mariposa y sale volando. ¿Ya? Ese tipo de presentaciones puede ser linda si tú estás haciendo una presentación para un matrimonio, para un cumpleaños de un amigo, que también puede ser perfectamente. En ese caso, sí correspondería algo de ese tipo. Pero cuando estamos hablando de una presentación en el ámbito académico, lo ideal es que sea lo más sobria posible. ¿Ya? Por lo tanto, hay que cuidar que las transiciones, las animaciones, no sean tan llamativas ni que hagan que las personas distraigan la atención de ti, porque tú eres el protagonista. ¿Ya? Vamos a continuar entonces, dicho esto acerca del material de apoyo para tu presentación. Vamos entonces a ver qué otros aspectos se evalúan, ¿ya? Porque en esta asignatura, en la asignatura de comunicación oral, no solo importa lo que dices, sino que cómo lo dices. ¿Ya? Acabamos de ver ahora qué dices, ¿cierto? O sea, cómo estructuras tu presentación. Ahora vamos a ver cómo deberías decirlo, o sea, cuáles son los otros aspectos que se van a evaluar. Como esta asignatura tiene una competencia a lograr, y las competencias no solo son conocimientos, sino que además son habilidades, ¿cierto? Son actitudes que tú debes demostrar en el curso del semestre y que debes tener ya logrado al finalizar este semestre. Cuando llegue al momento de hacer tu examen transversal, debes demostrar tu desempeño como orador. Es decir, que no solo hay que tener en consideración, como les decía, el qué decir, sino que además cómo decirlo. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que tener en consideración un aspecto fundamental que has visto en clases que se llama kinésica. ¿Ya? La kinésica es un área de la comunicación no verbal que estudia nuestra forma de decir las cosas en cuanto a nuestra postura, nuestra cara, ¿ya? Y el movimiento de nuestras manos y cómo nosotros nos movemos dentro de la presentación en esto, ¿cierto? En cómo se ve nuestra cara, nuestras manos, cómo apoyan en la presentación. ¿Ya? ¿En qué está puesto el foco en la rúbrica de evaluación? Está puesto, primero que todo, en las manos. ¿Ya? Las manos son un elemento importante que sirven para apoyar el mensaje. Para eso es muy importante que evites tener manos atrás. ¿Ya? Muchas personas que cuando hablan en público están todo el rato con las manos atrás. Tener las manos en los bolsillos, ¿ya? Eso, de hecho, lo vieron ustedes también en clase,
genera una impresión de una autoridad o de estar por sobre los demás que no refleja una impresión positiva de nuestra audiencia. Y otra que generalmente se utiliza es las manos entrelazadas todo el tiempo. ¿Ya? Todo el tiempo que dura la presentación estar con las manos así. Eso no es lo esperado. ¿Ya? Cuando una persona se muestra mejor como un orador es cuando sus manos se ven. Para eso siempre tienen que estar al frente, a la altura de tu vientre, ¿cierto? A esta altura, para que las personas puedan verlas, puedan ver que hay transparencia en la entrega del mensaje y que tus manos te sirven como apoyo. ¿Ya? Entonces, úsalas, porque van a servirte para poder tanto mostrar las cosas que estás exponiendo, como también para poder interactuar con tu material de apoyo, ¿ya? Que es otro aspecto que también se evalúa. Para eso, una recomendación en cuanto al contacto visual, que también es un aspecto muy relevante, es una pequeña recomendación que yo te voy a dar, que es que pienses, ¿cierto? Si tú eres el expositor, tú eres esta persona, te recomiendo que elijas 3 puntos hacia dónde mirar, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, cuando no estamos habituados a hacer presentaciones, nos cuesta mirar a la cara de las personas. Pero si nosotros generamos esta impresión de que estamos mirando hacia 3 puntos, podemos generar la impresión de que sí, efectivamente, estamos considerándolo a todo en cuanto a nuestro contacto visual. Entonces, lo que te recomiendo es que te focalices en un punto acá, ¿cierto? Otro al centro y otro al otro costado. Y siempre ir variando tu contacto visual hacia esos 3 puntos, ¿ya? Eso en cuanto a la kinésica, o sea, uno de los aspectos que tiene mayor peso en la evaluación, que tiene que ver con tu desempeño como orador. Este no es el único aspecto, sino que hay otros más que se deben tener en consideración a la hora de hacer una buena presentación, ¿ya? Ojo también, chiquillos, súper importante destacar eso. Este ramo no solo está orientado a que apruebes el ramo ¿cierto? En el examen transversal, sino que la idea es que te sirva como un apoyo cuando tengas que hacer una presentación para tu trabajo o también para los otros ramos que te queda por cursar. Entonces, súper importante que consideres que este ramo te va a servir de base para lo que te toca hacer más adelante en el curso de tu carrera. Entonces, dijimos la kinésica. El otro aspecto que hay que tener en consideración es un aspecto que se denomina proxémica, que consiste en el desplazamiento, es un área que estudia el desplazamiento, la distancia o cercanía que tenemos respecto de nuestro público, ¿ya? Si nosotros nos acercamos al público, le hablamos al público, vamos a lograr captar su atención de una mejor manera, ¿ya? No sé si les ha pasado, a veces uno ve a una persona que está mucho rato en un mismo lugar. Yo ahora, por ejemplo, tengo que estar en el mismo lugar porque si me pongo en el otro costado no me van a ver. Pero en una clase, el profesor debería desplazarse, ¿ya? Porque si está estático en el mismo lugar, va a generar una impresión de aburrimiento, ¿ya? Van a tener que dirigir necesariamente su visión hacia ese lugar y no hacia el lugar que dispone el profesor para moverse. Ese lugar se llama planta de movimiento, ¿ya? En este caso, si piensas que acá donde dice presentación está esto, que es el material de apoyo, el PPT proyectado, y tú estás posicionado dentro de este lugar, ¿ya? ¿Cómo deberías posicionarte? Primero deberías partir al centro, ¿cierto? En una posición inicial deberías señalar, ¿cierto? Tus datos, saludo, tu nombre, la carrera que estudias, muy importante, y cuál va a ser el tema de tu presentación, ¿ya? Eso para partir, ¿cierto? En una posición inicial. Luego de eso, te recomiendo que te muevas hacia uno de los 2 costados de tu material de apoyo. Yo, por ejemplo, ahora estoy en uno, pero lo ideal en una clase, por ejemplo, sería que te desplazaras también hacia el otro costado, ¿ya? A ambos costados del material de apoyo. También es muy importante que interactúes con el material de apoyo porque de lo contrario pasaría a ser simplemente un adorno. Y no es la idea, ¿ya? La idea del material de apoyo es que sea efectivamente eso. Por otra parte, te recomiendo que vuelvas a tu posición inicial y te desplaces en ambos sentidos, ¿ya? Eso también para que tú seas visible para todo el público, no solamente para los que están más cerca tuyo, sino que también para los que están un poquito más lejos, ¿ya? Y también te recomiendo que avances un poco hacia tu público para que puedas tener mayor cercanía. No estar encima de ellos, pero sí hacer un pequeño acercamiento hacia tus compañeros,
¿ya? Eso va a generar una impresión muy positiva en tu presentación. Eso entonces en cuanto a la presentación, a los aspectos de la presentación. Y por último, me queda darte algunos consejos para tu presentación, ¿ya? Primero hablamos, ¿cierto?, de la estructura, ¿ya? Esta evaluación tiene una estructura argumentativa, que es una afirmación, ¿ya?, o tesis, un razonamiento, en este caso son 2 razonamientos, y 2 evidencias, ¿ya? Eso en cuanto a la estructura. Pero la presentación, ¿cierto?, tiene una introducción en la cual tú saludas, te presentas, señalas el objetivo de tu presentación, posteriormente presentas tu tesis, el razonamiento 1 con su respectiva evidencia, segundo razonamiento con su segunda evidencia. Para marcar la presencia de estos 2 razonamientos, es muy importante que utilicen los marcadores discursivos, que nos sirven para indicarle a la persona que está viendo nuestra presentación en qué momento nos encontramos. Por ejemplo, para abrir la presentación podrías decir, en primer lugar, primeramente, para comenzar. Luego, para marcar la continuidad, podrías decir, además, en segundo lugar, por otra parte. Y para marcar el final de tu presentación, podrías utilizar para finalizar, finalmente, en síntesis, en conclusión. Es muy importante utilizarlo porque así la persona que está viendo tu presentación va a saber en qué parte de la presentación se encuentra. Por ejemplo, ahora correspondería que yo dijera para finalizar, porque estamos efectivamente finalizando esta transmisión en vivo. Importante también tener en consideración que tienes que elaborar un material de apoyo que debe tener la menor cantidad de texto posible, ¿ya? Puedes utilizar imágenes, puedes utilizar gráficos. Si utilizas PowerPoint, la herramienta SmartArt que comentamos recién, una muy buena herramienta que te va a servir para hacer presentaciones dinámicas más bonitas y que te permitan efectivamente que sea un material de apoyo, ¿ya? Importante considerar también que el tiempo de esta presentación, el tiempo que debe durar tu presentación, es de 4 a 6 minutos. Entonces, para eso, debes ensayar la presentación en tu casa, con tus compañeros, con tu familia, planificarla bien, es decir, saber qué cosa va en cada momento, cuándo utilizar los marcadores discursivos, por ejemplo, y recordar siempre, chiquillos, que no hay una pildorita para que uno haga mejores presentaciones, que uno se la tome y digamos, perfecto. No es así, sino que se trata de que en la práctica uno vaya desarrollando esta habilidad, ¿ya? Esta competencia en este caso. Entonces, como dice esta frase con la que nos quedamos, la práctica hace el maestro, ¿ya? Así que a practicar tu presentación, prepárala, muéstrale tu material de apoyo a tu profesor para que te pueda orientar, pero no olvides que también se va a evaluar tus habilidades como orador, ¿ya? Las cuales son la kinésica, ¿cierto? Tu rostro, que es lo más importante, el contacto visual, mirar a todas las personas que te están hablando, el movimiento de manos para apoyar y recordar, por supuesto, también la la proxémica, ¿cierto? O sea, el desplazamiento, centrándonos en el lugar que tenemos para movernos, por supuesto, ¿ya? Le agradezco por su atención. Recuerda que puedes revisar nuevamente esta presentación porque queda grabada en el Facebook de la biblioteca. También le agradezco el apoyo que nos ha prestado la biblioteca para poder hacer esta transmisión en vivo a la biblioteca de Maipú y, por supuesto, al programa de lenguaje y comunicación, que es el que permite que nosotros estemos acá ayudándote a que te vaya bien en tu presentación y en toda tu evaluación. Así que me despido, que les vaya muy bien, mucho éxito en esta evaluación. Adiós.